Saludos. Hoy vamos a dar continuidad a la tercera parte de lo que es la Constitución Internacional de la Iglesia Rey de Reyes. Y vamos a proseguir en el capítulo 1, sección 4, donde lleva por título Al surgir conflicto entre los miembros de la Iglesia. Conforme a lo establecido por nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, la Iglesia Rey de Reyes seguirá el siguiente proceso en caso de diferencias y conflictos interpersonales. Sin embargo, esta política es solo una guía y este proceso será aplicado dependiendo de la severidad de la acción. A su vez, establecemos que por más grave que haya sido la falta, estamos obligados, según la Sagrada Escritura, a tratar el asunto con mucho amor, humildad, perdón y respeto, tomando en cuenta la posibilidad de una reconciliación y también una restauración. En primer lugar, si algún hermano cometiera alguna falta en contra de otro, el ofendido hablará con el ofensor a solas, según Mateo capítulo 18, versículo 15. Número 2. Si hubiese una segunda falta, el ofendido hablará nuevamente con el ofensor, ¿ok? Y con 2 diáconos como testigos, según Mateo capítulo 18, versículo 16. Número 3. Si hubiese una tercera falta, el caso se presentará ya ante el pastor general y, si fuese necesario, ante el concilio ejecutivo. Estos estudiarán cada caso en particular de cada miembro al quebrantar la conducta cristiana y, en caso de que se comprobara la falta, ellos establecerán la disciplina y el procedimiento necesario para la armonía y el bienestar de la Iglesia Rey de Reyes. Número 4. Si el ofensor no estuviera dispuesto a sujetarse a los procedimientos o disciplina y no estuviera dispuesto a enmendar su conducta, el pastor general y el concilio ejecutivo determinarán la acción a tomarse, velando así por la paz y armonía y buena marcha y buen testimonio de la Iglesia Rey de Reyes. Número 5. Toda persona que haya perdido su calidad de miembro por rebeldía u ofensa hacia algún miembro o desobediencia a esta Constitución podrá ser restituido dando testimonio de un verdadero arrepentimiento y también reformación en un periodo de 6 meses. Debe dialogar con el pastor general de la iglesia local, quien a su vez informará al concilio ejecutivo para determinar, la acción a tomar, y en caso de una ausencia prolongada, entiéndase más de 6 meses, deberá ofrecer una explicación satisfactoria. Número 6. Si algún miembro incurre en una acción que constituya un obstáculo al honor, al buen nombre de la Iglesia Rey de Reyes, este será removido inmediatamente de su participación o liderato hasta que el pastor general y el concilio ejecutivo determinen la acción a seguir. Ahora vamos a hablar brevemente acerca de el artículo número 6, que lleva por título el concilio ejecutivo de la iglesia local. Este concilio lo constituye, en primer lugar, el pastor general de la iglesia local. También los pastores asociados que estén también en esa iglesia local. Y también los ministros que puedan haber. También el líder de la junta de diáconos, el líder de la junta de finanzas, secretario de la iglesia y director ejecutivo de operaciones, si es que aplica en ese caso. Por su parte, el concilio ejecutivo tendrá a su cargo la coordinación, la supervisión y administración de todas las operaciones e intereses de la Iglesia Rey de Reyes. Tendrán el cuidado de las propiedades y además serán responsables de su mantenimiento y de su manejo. Ahora vamos a hablar acerca
de los oficiales, o sea, los líderes, ¿ok? Que está en el capítulo 2 de la Constitución, ¿ok? Estamos en la página número 7. Número 1 dice, todos los oficiales deberán ser miembros activos con buen testimonio según el capítulo 5, artículo 4. Número 2, el pastor general seleccionará a líderes a quienes considere idóneos entre la congregación y estos se desempeñarán por el término que el pastor general así lo determine. Si algún líder demuestra desánimo, mal testimonio, inmoralidad, falta a la ética, a la moral, a los valores, o desinterés hacia sus responsabilidades en términos ministeriales o la iglesia, el pastor tendrá la facultad de removerle del liderato. Número 3. El pastor general informará a todos los oficiales de sus deberes y de sus responsabilidades. Y esto lo tendrá que hacer por escrito para que estos tengan una clara idea de las expectativas del ministerio. Número 4. Si un oficial incurre en un acto de inmoralidad, mal testimonio, falta de sujeción a esta Constitución, el pastor general, cuidando de la reputación y buena marcha de la iglesia o misión, atenderá el asunto con prontitud y removerá al líder del cargo, inmediatamente hasta que se resuelva el asunto. El pastor general, velando por el bienestar de la iglesia, tendrá el poder de demandar el cumplimiento a quienes ha puesto su confianza. Número 5. La apariencia física de un líder deberá ser limpia y ordenada. Su vestimenta será decente y modesta en todo tiempo, como una persona renovada en el Señor Jesucristo. Número 6. La renuncia de un oficial deberá ser por escrito y dirigida al pastor general de la iglesia local. Dicha carta será efectiva cuando haya sido presentada y resuelto el asunto ante el concilio ejecutivo de la iglesia local. Ahora vamos a hablar acerca de el apóstol que aparece en el artículo número 2. Número 1. El pastor general de la iglesia central en Aguadilla, Puerto Rico, que es este servidor, quien actualmente ocupa la posición de apóstol, ¿verdad? En este caso a nivel internacional. Como ya les he dicho, dado a que he sido enviado por esta iglesia y enviado por el Espíritu Santo a plantar iglesias, a plantar líderes, a establecer la doctrina y a supervisar el crecimiento de toda la obra y el buen manejo de la iglesia. Número 2. También, ¿verdad? Como apóstol, habrá de presidir la convención de la Iglesia Rey de Reyes a nivel internacional. Número 3. El apóstol también impulsará a nivel general lo que es la visión y misión de la Iglesia Rey de Reyes. Número 4. Impulsará también la doctrina, pero también las costumbres y también las tradiciones. De modo que todas las iglesias y misiones tengamos la misma idiosincrasia. Número 5. El apóstol también presidirá el proyecto apostólico, que es la oficina de misiones de la Iglesia Rey de Reyes. Número 6. También el apóstol supervisará y apoyará la obra en general. Número 7. Además, será el apóstol quien va a escoger a los pastores generales de las iglesias Rey de Reyes. Número 8. El apóstol también presidirá a todas las empresas de la iglesia Rey de Reyes. Número 9. También el apóstol presidirá y representará los intereses de la iglesia Rey de Reyes en general, tanto a nivel legal como también a nivel espiritual. Número 10. Si el pastor general, escuche bien, si el pastor general de una iglesia local, ¿no? Incluso el mismo apóstol, que es este servidor en este momento,
de la Iglesia Rey de Reyes. Si nosotros no nos sujetamos, escuche bien, a nuestras responsabilidades éticas y morales y espirituales, o decidiéramos ir en contra de la doctrina misma, ¿ok?, de la Iglesia Rey de Reyes, ¿ok?, nosotros mismos seríamos llamados ante el concilio ejecutivo de la Iglesia Rey de Reyes Central en Aguadilla, Puerto Rico. Seríamos llamados ante el concilio ejecutivo, ¿ok?, para ser entrevistados. Pero si la falta, un ejemplo, ¿verdad?, que hubiéramos cometido, si la falta inmoral, ¿verdad?, diríamos, fuese de carácter inmoral, será removido. Cualquier pastor general, incluso el mismo apóstol, será removido de su lugar inmediatamente a través del voto de la mayoría, buscando así cuidar de la reputación y buen funcionamiento de la Iglesia Rey de Reyes en general. Ahora vamos a hablar del obispo, ¿okay?, que no es otro que un supervisor. Actualmente contamos a nivel internacional con el obispo Dixon Espinosa en el Perú y también con el obispo en la República Dominicana, que también tenemos a nuestro hermano también trabajando allá en la Iglesia Rey de Reyes de Engombe, al pastor Luciano Pediet. Número 1. El obispo será escogido por el apóstol de la Iglesia Rey de Reyes, ¿verdad? En este momento estoy yo, pero si Dios me mandara a buscar o por alguna razón no estuviese yo ocupando esta posición, pues ya la persona que vendrá a ocupar esta responsabilidad apostólica, pues será la persona responsable de escoger a quienes van a ocupar en diferentes partes la posición de obispos. Número 2. Estos supervisarán, o sea, los obispos tendrán la responsabilidad de supervisar, de apoyar y representar a las iglesias, misiones y pastores generales del país y región que representan ante la Iglesia Central en Puerto Rico. Número 3. Si el obispo no se sujeta, en este caso al apóstol, ¿verdad?, o a sus responsabilidades éticas, morales y espirituales, o decidiese ir en contra de la doctrina de la Iglesia Rey de Reyes o a esta constitución, será llamado por el apóstol para ser entrevistado junto a los pastores generales. Pero si la falta fuese de carácter inmoral, será removido inmediatamente de su lugar para así cuidar de la reputación y el buen funcionamiento de la Iglesia Rey de Reyes en general. Ahora vamos a hablar acerca del pastor general de la iglesia local. ¿Ok? Número 1, los pastores generales serán escogidos por el apóstol. Número 2, deberá predicar el evangelio y todo el consejo de Jehová Dios y ministrar las ordenanzas, pastorear a la congregación teniendo a su cargo el bienestar y la orientación espiritual de la misma, según las cartas apostólicas en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 16, capítulo 6, del verso 3 al 16, y Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Número 3. El pastor general será el moderador de las reuniones de la iglesia y presentará e informará el orden de los asuntos. Número 4. Tomará el voto. Número 5. Convocará reuniones extraordinarias con el concilio ejecutivo cuando así lo crea necesario o cuando lo soliciten 6 o más miembros de este. Número 6. El pastor general de la iglesia local tendrá la facultad de representar en todos los asuntos ante los terceros, pero estará sujeto a la autoridad del apóstol de la Iglesia Rey de Reyes Central. Asimismo, firmará por ella en todo documento. Número 7. El pastor general de la iglesia local tendrá la autoridad, según el apóstol le haya delegado, de presidir, pero también de corregir conforme a las Sagradas Escrituras y esta presente Constitución. Número 8. Si el pastor general
no se sujeta a la cobertura del obispo determinada por el apóstol, o falta a sus responsabilidades morales, espirituales, o decidiera ir en contra de esta constitución, la Junta de Diáconos le interrogará para analizar el asunto. Si el pastor general no justifica correctamente su acción, ¿verdad? La Junta de Diáconos nombrará un representante ante el concilio ejecutivo de la iglesia local para informar el asunto. Estos luego un análisis informarán al apóstol y este a su vez informará a la iglesia local acerca del futuro del entrevistado. Así que hasta aquí esta constitución y continuaremos próximamente con la próxima parte de la Constitución Internacional.